Veamos algunos ejemplos, chicos. Veamos este caso. Tenemos un ángulo que mide 50 grados, un ángulo que mide 50 grados y un ángulo que mide 80 grados. Entonces, yo les voy a hacer preguntas y ustedes me ayudan a responder. ¿Será triángulo rectángulo, es decir, tiene un ángulo recto? No, ¿cierto? ¿Será triángulo acutángulo, es decir, que tiene ángulos agudos? Sí, ángulos agudos menos de 90 grados. Bien. Igual descartemos el último. ¿Será obtusángulo, es decir, tiene un ángulo obtuso? No. Entonces, la clasificación de este triángulo es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque tiene ángulos agudos. Ya, acá tenemos otro ejemplo. Veamos. Tenemos un ángulo de 40 grados, un ángulo de 40 grados y un ángulo de 100 grados. Ya, chicos, les voy a empezar a hacer preguntas. ¿Será triángulo rectángulo, es decir, tiene un ángulo recto? No. ¿Será triángulo acutángulo, es decir, sus ángulos miden menos de 90 grados? Y ustedes pueden decir, sí, señorita, porque tenemos S y S. Pero lamentablemente ese ángulo no mide menos de 90, así es que descartamos que sea acutángulo. ¿Ok? Y la tercera opción, ¿será obtusángulo? Es decir, ¿tiene un ángulo obtuso? Sí, ese es el ángulo obtuso que mide más de 90 grados. Por lo tanto, este es un triángulo obtusángulo. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio. Tenemos en este triángulo un ángulo que mide 40 grados, 90 grados y 50 grados. ¿Ok? Ya, chicos, ¿será triángulo rectángulo? Es decir, ¿tiene un ángulo de 90 grados? Sí, ahí tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ya nos indica que es rectángulo. Pero confirmemos con los otros ángulos. ¿Será acutángulo? Es decir, ¿sus ángulos miden menos de 90 grados? Y ustedes pueden decir, ese ángulo sí, este ángulo también, pero ese no. Así es que no es acutángulo. Y la última pregunta, ¿será obtusángulo? Es decir, ¿tiene un ángulo obtuso que mida más de 90? No. Entonces, este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Ven? Otro ejemplo. Acá tenemos un ángulo que mide 45 grados, otro ángulo que mide 45 grados y otro ángulo que mide 90 grados. Entonces, ¿será triángulo rectángulo? Es decir, que tenga un ángulo que mida 90 grados. Sí. Ahí está, ¿cierto? Pero igual tenemos que descartar. Es para enseñarles a descartar, chicos. ¿Será triángulo acutángulo? Es decir, sus ángulos miden menos de 90 grados con ángulos agudos. Ustedes dirán, ese ángulo sí, el ángulo de acá también mide menos de 90 grados, pero lamentablemente este no cumple con la característica, así es que no es acutángulo. Y veamos la última opción, ¿será obtusángulo? Es decir, ¿tiene algún ángulo obtuso? No, ¿cierto? Entonces, dijimos que como tenía un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y el último ejemplo, tenemos un ángulo que mide 60 grados, otro que mide 60 grados y otro que mide 60 grados. ¿Ok? ¿Será, chicos, este triángulo un triángulo rectángulo, es decir, que tenga un ángulo que mida 90 grados? No, ¿cierto? ¿Será un triángulo acutángulo, es decir, que sus ángulos midan menos de 90 grados? Sí, ¿cierto? Porque los tres miden menos de 90 grados y son ángulos agudos, así es que es acutángulo. Pero igual les voy a preguntar, ¿será obtusángulo? Es decir, ¿tiene algún ángulo que mida más de 90 grados? No, ¿cierto? Ya, entonces, como dijimos que tenía tres ángulos agudos, este triángulo, según la clasificación, se llama
acutángulo. ¿Ya, chicos? Eso es. Cualquier duda, pregunta, consulta pueden escribir en el foro o enviar un correo. Un abrazo, chicos, que estén bien.